lo acumula para sí, no lo distribuye de manera adecuada, entonces nosotros seguiremos siendo toda la vida unos sometidos, pues. Entonces hay que profundizar en esquemas que nos permitan que esa producción de la riqueza, que esa producción de nuestro trabajo realmente llegue a aquellos quienes no tienen la posibilidad de hacerlo y que además lo necesitan, o porque hacen otras actividades o porque no tienen las capacidades físicas, intelectuales o del entorno para poder desarrollarse. Es decir, ponemos en práctica la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad, la honestidad. Y sobre la base de eso, entonces, mostrar ejemplos, como hemos venido mostrando, de gestión social, de propiedad colectiva, eficientes. A lo mejor las telecomunicaciones no es el mejor ejemplo, a lo mejor. Porque alguien decía por allí que siempre el mejor negocio que existe en el mundo es el de las telecomunicaciones. Y el segundo mejor negocio que existe en el mundo es un negocio de las telecomunicaciones mal llevado. Porque no tiene pierde. Es como el que vende guarapo de limón en la calle, pues. El clásico ejemplo de Periquita y de Toby ahí, que es la primera lección de capitalismo que nos dan en las caricaturas. Como Periquita se peleaba por vender la limonada a $1.50, entonces el otro se lo ponía a $2, entonces el otro lo bajaba un precio ahí y tal, y se armaba el rollo hasta que nació Macpato, Rico Macpato, que se cogía todos los reales de lo que vendía Periquita, el Fantasma, Batman, Robin, Superman, y listo, ganó Rico Macpato. A lo mejor este no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo de que sí se puede hacer y que sí se puede retribuir o distribuir la riqueza que se genera en ese colectivo, que además, gracias a él es que vivimos, porque si no hay un colectivo que use nuestro servicio, usted no tiene razón de ser. Entonces hay que retribuirles de otra manera, con atención social, con salud, con educación, con seguridad, con vialidad, etcétera, etcétera. Y además de ello, plantearnos un esquema armonioso. Y un esquema armonioso no es un esquema estable. No, porque a veces la gente dice, no, que es que el socialismo uniforma a todo el mundo. Todo el mundo tiene que una camisa roja y un pantalón negro. Y tiene que andar así cuadriculado como los militares. No, al contrario. Es verdaderamente respeto a la diversidad. Respeto a la diversidad, pero en armonía. O sea, que haya movimiento permanente, no que se estabilice allí y quede el cuerpo social inamovible, no. Este es un proceso de construcción permanente, como son todos los procesos sociales. Y que simplemente aquí se plantea como raíz profunda de la construcción del socialismo, es el tema de la acumulación de la riqueza que se genera. ¿Quién se apropia de ella y a dónde va? Ahí es donde no somos igualitos, ahí somos totalmente distintos. De aquel lado se acumula y se apropia y se roba, y de este lado se distribuye de manera justa y equitativa. Y va a quien le pertenece. Un tercer objetivo histórico que plantea el compañero presidente allí tiene que ver con la necesidad de los equilibrios. No puede haber equilibrio si hay peso de un solo lado, físicamente es imposible. Y por eso la necesidad de regiones en el mundo, de múltiples regiones en el mundo, como ya se han venido planteando. Rusia por un lado, China por otro lado, ya se están acercando China y Rusia, la Europa por un lado, la región asiática por otro, el BRIC por un lado allí, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, América Latina, el Caribe, que sigue siendo todavía la región del planeta de mayor potencialidad. Y por eso el presidente se plantea por qué no ser una gran potencia y nosotros como potencia pequeña contribuir a esa gran potencia, para que definitivamente vamos generando posiciones de equilibrio, multipolaridad, policentrismo, que haya movimiento permanente, pero que no haya la hegemonía de uno solo que imponga, que haya cada quien pueda impactar de manera positiva al otro, no dominar, porque no se establecen relaciones de socios cuando hay mucha desigualdad. Cuando hay desigualdad plena, la relación que se establece es de súbdito. Y nosotros simplemente planteamos que establezcamos relaciones de socios a nivel del planeta, de iguales, que negociemos de tú a tú. Y para ello es fundamental el control de una gran cantidad de elementos de poder
que nuestro país tiene, entre otros recursos energéticos, y el más importante de todos, su gente, para que nosotros podamos sentarnos de igual a igual a negociar con cualquier país del mundo. Y un último elemento que plantea el compañero presidente es definitivamente la necesidad de visualizar un modelo de desarrollo económico que plantee esa relación armónica del ser humano consigo mismo, como ya lo decía, con sus iguales y con el entorno. Algunos autores han llamado eso el ecosocialismo. Alan Lippié tiene por allí un librito que se llama, creo que, el ecosocialismo en la política, o la política ecosocialista, creo que está allí. Larry Brown también tiene un librito ahí, Plan B para el mundo. Hay algunas propuestas ahí muy pragmáticas, pero no van al fondo. No van al fondo. Es fundamental atender el tema de la preservación del ambiente. Es la preservación del ambiente. Hace poco acabamos de ver nosotros allá en mi estado una inundación que en 80 años creo que no se había dado, como consecuencia de que no hay control de las precipitaciones y no hay control de nuestros ríos, pues. Un deslave que se dio en un cerro por allá, que hace 100 años no se daba. Se dio en 1648 por allá y luego en 1940 y pico. Cada 100 años se vino un cerro completo. O como lo que pasó aquí en Vargas y como lo que ha venido pasando en distintas partes del mundo. Consecuencia de esa gran inestabilidad que hemos venido provocando de manera irresponsable al planeta. Entonces la necesidad de establecer esquemas de armonía es fundamental para poder preservar la vida. Cada uno de estos objetivos, grandes objetivos históricos, estratégicos, fundamentales, vitales, viene acompañado de un conjunto de estrategias, de procesos que se definen en los niveles de planificación como objetivos de nación, objetivos estratégicos, objetivos específicos, objetivos generales, que tienen propuestas concretas, por ejemplo, unas llamadas a fortalecer en el campo industrial, por ejemplo, el tema de la agricultura y la agroindustria, es decir, la producción de más energía. ¿Energía para quién? Para el cuerpo social. La otra, la necesidad de diversificar la fortaleza que tenemos en materia de hidrocarburos y procurar cada día más el uso de tecnologías limpias. Una tercera que tiene que ver con las tecnologías de información y la biogenética y todo lo que es la ciencia dura, para ir avanzando en mayor eficiencia en los procesos. O sea, hay elementos muy concretos en esta propuesta que ha hecho el presidente, que además ha introducido algo inédito, que no creo que se haya dado en ninguna parte del mundo, en la historia democrática de cualquier república, que es el hecho de someter al debate con su pueblo la posibilidad de construir esta propuesta. Este programa simplemente asume una direccionalidad política estratégica. Ahora hay que hacer el plan de gobierno, que no es otra cosa que la construcción de la viabilidad técnica, política, financiera, social de este programa. Y esa es la tarea al cual nos han invitado, Nos han invitado a ser protagonistas de una propuesta que va más allá incluso de nuestro país. Nos han invitado en un modelo, en un esquema distinto al que históricamente se ha hecho en cúpulas, en élites, para conformar propuestas que luego nos imponen. Nos han invitado a que seamos nosotros los que construyamos. Ahora, no podemos construir algo si no sabemos de qué se trata ese algo. No podemos construir una propuesta socialista si no tenemos idea de qué trata el socialismo, si no profundizamos en su estudio, si no revisamos sus raíces y si no hacemos el diagnóstico adecuado de lo que debe ser. Entonces es imperioso para nosotros revisar el tema del trabajo, por ejemplo. ¿Cómo se valora la categoría del trabajo en el mundo socialista? ¿Y qué significa el trabajo en el mundo capitalista? ¿Por qué en el socialismo se dice que el trabajo es un hecho social en donde el individuo comparte con otros sus capacidades, se alimenta de ese otro y ese otro se alimenta de él y establece una especie de convivencia que luego se transforma en conciencia, o conciencia de clases, o conciencia de equipo, o conciencia de grupo? Mientras que en el capitalismo el trabajo es una mercancía que se paga por una jornada que cumple.
Por ejemplo, establecer lo que son bienes de propiedad y lo que son bienes de consumo, por ejemplo, o bienes de producción, perdón, y bienes de consumo. ¿Quién ha de tener el control de los bienes de producción y quiénes deben tener control de los bienes de consumo? Y ahí viene un debate sobre la propiedad, que el monstruo que nos están creando es que Chávez le va a quitar hasta los calzoncillos pues a la gente, porque eso es propiedad privada. Y si hay un gobierno que ha fortalecido la propiedad privada, especialmente en el sector de la clase media, ha sido este gobierno, que ha hecho viviendas para que la gente tenga su casa propia, que ha puesto los carros baratos para que la gente tenga su carro propio, que ha abierto ahí los centros de salud para que la gente vaya y no pague, y guarde su churupito, para que tenga su teléfono propio, y su televisor propio, y su nevera propia, y su lavadora propia. Entonces quieren meter el embuste ahí de que no es que Chávez les va a arrebatar todo eso. Eso no es de ustedes, eso es de la revolución. O que Chávez le va a quitar las mujeres a los que tienen 3 mujeres y los maridos a los que tienen 3 maridos. Y después va por los muchachitos. Después le va a quitar a los niños. Con esas mentiras, así como esta que vimos al principio, con esas mentiras nos han mantenido subyugados por mucho tiempo. No nos olvidemos que los seres humanos al principio de la vida tuvieron miles de años creyendo que el sol salía de arriba para abajo, salía en la mañana así vertical y luego en la tarde se metía. Entonces no había norte y sur. Después de 1000 años, 100.000 años, fue que descubrieron que la vaina no era que el tipo daba vuelta y la tierra era redonda. Con esas mentiras nos han venido engañando por mucho tiempo. Y el contexto en el cual se está librando este proceso es un contexto muy dinámico, muy altamente dinámico, muy del instante, que demanda de mucha fortaleza moral, esencialmente fortaleza moral, y luego fortaleza física. Por eso es que es ridículo a veces cuando quieren presentar a un candidato de la oposición que se caminó 10 kilómetros y chévere, tiene fortaleza. No se necesita solamente fortaleza física, se necesita mucha fuerza moral, mucha fuerza espiritual y mucha fuerza intelectual para poder llevar adelante las riendas de un país como este, tan importante en este momento de nuestras vidas, en la historia de la humanidad. Nuestro país en este momento es tan importante desde el punto de vista histórico en los procesos que se dan a nivel mundial, que demanda de mucho más capacidad. No es simplemente un trotecito marruñeco ahí de 10 kilómetros. O de esa banalidad fatua a los cuales nos quieren someter. Entonces, yo creo que estos espacios pueden ser bien interesantes, especialmente